que Jesucristo ascendió. Les dio instrucciones específicas a los discípulos que se quedaran en Jerusalén y que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Ahora imagínese usted qué pensarían los discípulos. Después de haber pasado 3 años, ellos creían que Jesucristo iba a ser el que nos iba a libertar del imperio romano, el que iba a venir a establecer un reino eterno aquí en la tierra. Jesucristo muere, resucita y dicen, volvemos a regresar donde estábamos. Y después Jesucristo se va y se quedan los discípulos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y mis hermanos, de ahí es donde viene la historia que continúa. Y vamos a ver cómo el libro de Hechos nos relata la historia de la iglesia primitiva. Y quiero que durante estos estudios usted tome y memorice este versículo. Quizás usted ya lo sabe. Nuestro versículo para memorizar se encuentra en Hechos 4:12. Y dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Una vez más. Y en ninguna, repitamos todos juntos, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué versículo más hermoso. Yo creo que aquí podríamos basarnos solo en este versículo en esta mañana, pero no vamos a hacer eso. Vamos a regresar al capítulo 1. Y quiero que por favor voltee unas hojitas atrás y vamos a entrar de lleno. En primer lugar, hay unos datos importantes que debemos de llevar. El autor del libro se considera que es Lucas, aunque el libro de Hechos no nos dice específicamente que fue Lucas quien lo escribió, pero hay suficientes pruebas para comprobar que sí, fue Lucas el que escribió este libro. Y es el segundo libro que Lucas escribe. ¿Cuál fue el primero? El Evangelio de Lucas. Entonces, Lucas, siendo el autor, se estimula que fue escrito en los años 60 a 62, más o menos. Ocupa o cubre un periodo de 30 años, aproximadamente del año 33 al año 63, es que este libro ocupa ese tiempo y nos relata la historia de la iglesia. El tema principal del libro es la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Nótese que no es la vida de Pablo, no es la vida de Pedro, no es la vida de los discípulos, es la obra del Espíritu Santo trabajando en estos hombres para expandir el Evangelio de Dios. El versículo clave de este pasaje se encuentra en Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, habiendo pasado ya estos datos tan importantes, vamos a pasar al versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Hechos. Dice: en el primer tratado, ya dijimos, el primer tratado siendo el libro de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido por arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a hacer una pausa. ¿Quién es Teófilo? Muchos han dicho que no es específicamente una persona, es un nombre griego que quiere decir amante de Dios o amigo de Dios. Por lo consecuente, muchos dicen que el libro de Hechos ha sido escrito para todo aquel que ama a Dios. En lo personal, yo creo que Teófilo era un hombre, literalmente. En estos días debemos de acordarnos que los doctores que eran antes no eran como los doctores de hoy. Los doctores de antes se podía decir que eran hasta cierto punto esclavos. Tenían un dueño quien los cuidaba, para quien trabajaban, era su amo en sí. Yo creo que Teófilo, en mi opinión, era el amo de Lucas. Es por eso que Lucas se preocupa en que Teófilo se entere de todas estas cosas que están pasando. Sea como sea, este libro también se aplica a nosotros y las lecciones que están aquí son muy aplicables hasta aún este día. Sigue diciendo el pasaje. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Miren, mis hermanos, el Evangelio es tan lindo que cuando nos ponemos a pensar, los Evangelios nos relatan simplemente 3 años. 3 años en el ministerio de Jesucristo. Pero es como un témpano de hielo. ¿Sí sabe usted qué es un témpano de hielo, no? Se estimula que la mayor parte de un témpano de hielo está bajo agua. Y solamente quizás la punta del hielo es la que se mira, es la que se puede ver. Y si usted ha visto fotografías o videos de estos témpanos de hielo, dice uno, wow, qué enormes son estos témpanos. Póngase a pensar que la mayor parte de ese témpano todavía está bajo agua. Lo que me da la impresión, mis hermanos, que el Evangelio solo nos data la punta de ese témpano de hielo. Apenas empieza a rascar la superficie de las obras que Dios empezaba a hacer en la iglesia. Y dice Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuáles son las pruebas indubitables? ¿Qué quiere decir pruebas indubitables? Quiere decir que no queda ni una sola duda, 100% verídico, comprobado. Y para eso podemos regresar al libro de Lucas, y quiero que vaya conmigo, al libro de Lucas capítulo 24, versículo 36. No pierda su Biblia de Hechos, vamos a regresar ahí. Y dice la palabra de Dios, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vosotros, a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto,
les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Pruebas indubitables. Imagínense, están los discípulos en un cuarto, quizás llorando, hablando, dice, de la experiencia de unos de los discípulos que tuvieron cuando Jesús habló con ellos en camino a Emaús. Y están hablando de las cosas que pasó y qué vamos a hacer, qué va a pasar. Y de repente Jesús se aparece en medio de ellos. Imagínese usted, alguien que usted ha visto morir, lo enterraron, cerraron la tumba, sellaron la tumba, y de repente se aparece en medio de ellos. Amén. Y les enseña las manos, todavía con los agujeros, sus pies, el costado traspasado. Tomás dice que metió la mano en el costado hasta que Jesús le dijo: mete tu mano, toca. Si no crees, toca. Y dice la palabra de Dios que todavía no creían. Estaba enfrente de ellos, carne y hueso, y ellos no creían. Y Jesús viene y les pide de comer. Imagínense, yo no me lo puedo imaginar. Pero le dan un pez, le dan pan, le dan lo que están comiendo. Y como que quizás les sirvieron: a ver, Jesús, come, a ver qué va a pasar. Y Jesús come con ellos. Pruebas indubitables, mis hermanos. No debe de quedarnos ninguna duda que Cristo resucitó. Amén. Y Pablo dice en 1 Corintios que les apareció a más de 500 en una ocasión. Sin embargo, la gente no cree y no puede comprender esto. Y hay muchos que dicen que quizás era algún truco de, ¿cómo se dice? De la mente, de hipnotismo, así se dice, ¿no? Un truco de hipnotismo. Es imposible. Una persona puede ser hipnotizada, pero no un grupo de 500 personas, no un grupo de 120. Había muchas personas que vieron a Jesucristo resucitado. Así es de que las pruebas con que Jesucristo resucitó son indubitables. No queda ni una sola duda. Sigue diciendo el versículo 4, una nota ahí. Lucas es el único que nos narra que por 40 días Jesús apareció. Y lo encontramos aquí en el versículo 3. Por 40 días. ¿Sabe usted que los 40 días es bastante simbólico en la palabra de Dios? Moisés estuvo en el monte Sinaí por 40 días recibiendo las leyes. Eliseo pasó 40 días en el monte Oreb. Jesucristo pasó 40 días en el desierto cuando fue tentado. Así es de que Lucas se asegura de mencionar estos 40 días. Me imagino que quizás Jesús venía, se iba, no sé, no lo puedo imaginar. Pero por 40 días estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. Qué lindo ha de haber sido estar con Jesús en ese entonces. Porque hasta ese entonces Jesús hablaba del reino de Dios, pero no les daba mayor detalle. En esos 40 días, quizás Jesús les enseñó más que lo que les había enseñado en los últimos 3 años. Versículo 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué promesa está hablando aquí? Regresemos otra vez a Lucas 24.
versículo 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí en ese momento? Imagínense que Dios nos abra el entendimiento de tal manera que, wow, que entendamos la palabra de Dios, que entendamos todas las escrituras, dice. Desde Moisés hasta Malaquías. Dios les abrió el entendimiento para que lo entendieran todo. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí está la promesa. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. La promesa del Espíritu Santo. Mis hermanos, hay algo lindo que debemos de aprender aquí. Dios nunca falla a sus promesas. Dios siempre las cumple. Amén, amén. Ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Encontramos en Mateo. Ha prometido proveer para todas nuestras necesidades. También está en Mateo. Y ha prometido que todo el que crea en Él, todo el que crea en Él, será salvo. Amén, Y mis amén. hermanos, en esas promesas son las que nos basamos en este día. En que Dios permanece fiel, aun cuando nosotros seamos infieles. Ese es lo bello de este evangelio. Hasta este momento el Espíritu Santo solo venía temporalmente. No había morado en los creyentes. El bautismo del Espíritu no se había llevado a cabo todavía. Y vamos a ver eso cuando lleguemos al capítulo 2. Pero el bautismo del Espíritu sucede cuando una persona acepta a Dios. El Espíritu Santo viene y mora en una persona desde ese día, cuando el pecador legítimamente se arrepiente. Vuelvo a repetir, cuando un pecador legítimamente se arrepiente, porque hay muchos que se llaman cristianos, pero en realidad no lo son, porque se pueden ver que no hay cambios en su vida. Y es triste que le demos ese nombre al Evangelio. Mis hermanos, es por eso que es importantísimo que nosotros demos buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén, amén. Así es de que seguimos en el capítulo 1, versículo 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iban, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis
visto ir al cielo. La ascensión, el momento que Cristo deja este mundo temporalmente y regresa al cielo a sentarse a la diestra del Dios Padre, dice la palabra de Dios. Y hay varias cosas que me gustaría enfatizar aquí. Primero, el versículo 6. El preocuparse en lo terrenal, mis hermanos, nos distrae de lo celestial. Nótese lo que está pasando aquí. Jesús está a punto de subir al cielo. Están todos juntos. Están en el monte. Y los discípulos le preguntan, Jesús, ¿vas a restaurar ahora a Israel? ¿Es este el momento en que vas a restaurar a Israel? Y Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y mis hermanos, ¿saben que a veces somos así nosotros? Nos enfocamos en las cosas materiales, en las cosas terrenales, y se nos olvida que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y hay gente que pasa mucho tiempo tratando de figurar, tratando de hacer cálculos. Jesucristo viene este año. ¿Cuántas veces han dicho ya que en octubre fue la última vez que dijeron que era el fin del mundo? Y están todos a la perspectiva. Jesús viene tal hora, tal fecha. Dice la palabra de Dios que ninguno sabe, nadie sabe. ¿Sabe que si yo le digo a usted, mi hermano, mi hermana, queremos ir a visitarle? ¿Qué es lo primero que usted me va a preguntar? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Verdad? Así podemos limpiar la casa. Eso es lo que nosotros decimos. Alguien nos visita. Amén, hermano. ¿Cuándo va a venir? ¿A qué horas va a venir? Si es hora del almuerzo, para preparar un almuercito. Si es desayuno, para un desayunito. Cena, una cena. Pero eso es lo primero que preguntamos, ¿verdad? ¿Cuándo y a qué horas? ¿Para qué? Para estar preparados, obviamente, ¿verdad? Es una pregunta legítima. Es interesante que si yo no le digo a usted, bueno, quizás llegue mañana, quizás llegue el otro día, quizás llegue entre una semana, puede ser un mes, pero de repente voy a llegar y voy a tocar. ¿Qué diría usted? Mejor no venga, hermano, mejor no venga, no me voy a venir a sorprender. O va a asegurarse de estar siempre listo. Y mis hermanos, así es Dios. Dios dijo, voy a regresar. Jesucristo dijo, voy a regresar. Y los discípulos dijeron, ¿va a ser ahora? ¿Este es el tiempo? Jesús les dijo, no les toca a ustedes. Ustedes preocúpense en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, no se preocupen de cuándo voy a regresar, preocúpense de predicar el Evangelio hasta que yo regrese. En esta mañana tenemos los elementos. Y dice Pablo que cada vez que participemos de estos elementos, de esta comunión, que hacemos pública recordatorio de que Cristo va a regresar un día. Por eso es que hacemos esto. Mis hermanos, debemos de no enfocarnos en lo terrenal y enfocarnos en lo celestial. Porque el enfocarnos en lo terrenal nos distrae de lo celestial. Deje de preocuparse de cuándo Cristo vaya a venir. Usted siempre esté listo, porque puede ser hoy que Cristo venga por usted. Puede ser hoy que Cristo venga por su iglesia. Puede ser en 20 años.
Puede ser que mis niños vayan a ver cuando Jesucristo venga y yo no. No sabemos. Pero es importante que estemos listos. Amén. Amén. ¿Está listo para ver a Dios? Amén. 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 Sigue diciendo el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué promesa más linda, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios que un día Cristo va a regresar y todo ojo le verá. Amén. Todo ojo le verá cuando Él venga montado en su caballo blanco y venga a reinar para siempre en esta tierra. Y con Él venimos usted y yo. ¿Qué le parece? Amén. Es algo lindo saber que Cristo, de la misma manera que se fue públicamente, va a regresar. Esa es la promesa, mis hermanos, que nos debe de mantener firmes. Que Cristo viene. No sabemos cuándo, pero va a regresar.